Voy con usted, doctor Iván Marulanda. Quiero preguntarle lo mismo. Usted dijo que esto era un desafío para los colombianos. ¿Cómo ve usted el crédito, el papel del gobierno y las explicaciones que ha dado el gobierno? Ariel, gracias por la invitación. Un saludo a Juan Camilo Restrepo, a toda la audiencia. Estamos en la crisis más profunda de la economía y de la sociedad colombiana, tal vez en su historia. Y entonces lo primero que hay que preguntarse es, ante esta tragedia social, ¿por qué esos recursos van a ese crédito teniendo más de un 20% de la población desempleada, de la población económicamente activa, teniendo, de acuerdo con la CEPAL, más de 140.000 empresas quebradas en Colombia, teniendo 15 millones de jóvenes desescolarizados, en una proporción muy alta, sin conexión de internet, sin computadores, totalmente desconectados y desconectadas del sistema educativo y de cualquier tipo de relacionamiento con el conocimiento y con el relacionamiento social. Si tenemos el problema de salud que tenemos, un sistema de salud en emergencia, pero además desmantelado. En fin, primero nos tienen que explicar esas prioridades, cómo se llega a esa prioridad, porque es que además estamos hablando de una situación fiscal, no solamente un Estado muy débil fiscalmente, que es un Estado que no recauda, que no cobra impuestos, un Estado que vive de la deuda. Estamos pagando este año, estamos presupuestando para el año entrante 74 billones de pesos de servicio de la deuda. ¿Por qué en ese cuadro fiscal tan crítico se destinan esos recursos allá? Y en esta situación de hambre y de hambruna, cuando estamos reclamando una renta básica de emergencia para que la gente tenga con qué comer, nosotros estamos diciendo hay 9 millones de hogares en Colombia sin ingresos en condiciones de indefensión y de hambruna. ¿Por qué se llega a esta prioridad? Ahora, responder las preguntas de las que ha hablado Juan Camilo Restrepo. En este Ministerio de Hacienda no informa, no es transparente. No es transparente frente al país. No nos está diciendo esto por qué a una empresa quebrada, que no estamos hablando de una situación fruto de la pandemia, estamos hablando de una situación anterior. Ahora, comparemos esto con lo que están haciendo, lo que hicieron los países europeos. Por ejemplo, Alemania le entregó una capitalización a Lufthansa de 9.000 millones de euros, solamente como consecuencia de la crisis. 9.000 millones de euros. Aquí estamos hablando de 370 millones de dólares. ¿No será que estamos botando al tarro 370 millones de dólares? Si para mantener, por supuesto, Lufthansa es una empresa mucho más grande que Avianca, pero guardadas proporciones, si la crisis de la pandemia llevó al gobierno alemán a la necesidad de refinanciar a Lufthansa con 9.000 millones de euros, o por ejemplo a Francia, a Air France, con 6.000 millones o 7.000 millones de euros, 7.000 millones de euros. ¿Por qué Colombia piensa que con 370 millones de pesos va a resolver el problema del paro, de la pandemia más la quiebra? A lo mejor estamos aquí frente a un resultado catastrófico de una plata que se está tirando a la basura.